y él nos va a hablar de análisis de fluido en los llanos orientales de Colombia, aporte a la visión geotérmica de la cuenca. Este webinar lo estamos haciendo cada 15 días, a esta hora, a las 2 p.m. los miércoles, y es gracias al apoyo de la Universidad de Medellín, la Universidad Virtual, que es de Medellín, y la Asociación Geotérmica Internacional. Gracias también a Daniela Pinilla por el aporte logístico para hacer este webinar. La agenda, bueno, mi nombre es Pablo Aguilera para los que no me conocen. La agenda, vamos a tener esta bienvenida, 10 minutos, luego vamos a pasar a la charla, aproximadamente unos 20 a 30 minutos y dejamos un espacio para preguntas. Entonces, nos pueden escribir las preguntas por el chat a medida que va pasando la charla y al final pues las vamos a mostrar cada una y vamos a tener un tiempo pues de discusión. Queremos informarles pues que tenemos otro miembro corporativo, Baker Hughes, se acabaron de unir, entonces le damos la bienvenida a esta empresa. La idea con los miembros corporativos es empezar a, a interactuar con ellos en lo que ellos están haciendo en torno o el interés que ellos tienen con respecto a geotermia. Ahí está el link de la página web para los que quieran saber más de Baker. Y si quieren unirse a la asociación, vayan a nuestra página web www.ageocol.org y ahí hay un formulario en la parte de membresías donde básicamente pues pueden, de acuerdo a si son estudiantes o profesionales o empresas, pueden unirse a nosotros y también tenemos una modalidad de convenios que básicamente donde hacemos unos acuerdos de cooperación de actividades específicas de interés pues para Ageocol y la institución que se une a nosotros. Estas charlas las estamos también subiendo al canal de YouTube de Ageocol. Van solo a YouTube, buscan Ageocol y ahí van a poder ver todas las charlas de estos webinars y algunas charlas grabadas. También recordarles, estamos promoviendo un grupo de investigación en geotermia. Por ahora, nuestro enfoque ha sido más hacia dos temas que son cruciales para el desarrollo geotérmico para poner la geotermia en el mapa. Y es el tema de plantas binarias y sistemas híbridos. Parte de eso es por lo que tenemos esta charla hoy con respecto a la cuenca de los llanos orientales y el aprovechamiento pues a partir de este tipo de tecnologías de recursos de agua caliente asociado a la explotación de hidrocarburos, que es uno de los tantos usos de estas tecnologías. Y también lo de usos directos, bombas de calor, porque es necesario tener en cuenta que cuando hablamos de geotermia, podemos hablar también de cómo aprovechar el calor pues, muy cercano a la superficie. Y estas tecnologías de bomba de calor nos ayudan a aprovecharlo aún en el patio de su casa. Podemos pensar en que se pueden instalar este tipo de proyectos. Entonces, para tener una visión clara de que la geotermia es no solo hablar de plantas para generación eléctrica asociada a volcanes, sino hay muchos usos, muchas ventajas, y entre esos están los usos directos y las bombas de calor. Entonces, nos pueden escribir al correo técnico @geocol.org. Y este es un anuncio de un workshop de la Asociación Europea de Ingenieros y Geocientíficos, de la EAG, en geotermia, que va a ser entre el 19 y 20 de agosto
Entonces vayan, búsquenlo y inscríbanse todos los interesados. Dentro de 15 días, nuestro próximo webinar va a ser acerca de evaluación del desempeño térmico a largo plazo de sistemas geotérmicos mediante modelamiento numérico. El ponente es Nicolás Rangel Jurado. Y bueno, Felipe, voy a hablarles de Felipe. Felipe es director de un grupo de investigación que se llama Atlas. Él es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en la Universidad de Barcelona y un PhD cum laude en el Instituto Francés del Petróleo y Nuevas Energías. Ha realizado estudios en cuencas onshore y offshore de Colombia, Brasil, Perú y Guyana, como geólogo especialista en geoquímica y modelador de cuencas para empresas como Sepcolsa, Gran Tierra, Pacific, Ecopetrol, y actualmente trabaja como analista de sistemas petrolíferos en el Grupo de Crecimiento de Piedemonte y Llanos para la Vicepresidencia de Exploración de Ecopetrol. Es el fundador de este grupo de investigación Atlas Research Group, este es un grupo sin ánimo de lucro que busca promover la investigación y desarrollo de proyectos en calidad de agua, modelamiento numérico y transición energética. Entonces, temas muy acordes a los que, en los que promovemos también en la Geocol. Y es interesante poder tener a Felipe acá y ver qué sinergia puede salir aún de este webinar. Les dejo aquí un par de artículos que yo vi alguna vez de Felipe, donde habla precisamente del tema que nos va a poner hoy, de la geoquímica de las aguas, donde trata de tener una visión regional de lo que es el sistema de recarga de estos fluidos, de la interacción con los hidrocarburos, gas presente en la cuenca. Y esto, nada, Felipe ya nos va a mostrar más sobre estos papers, más detalles en esta charla. Entonces, darle la bienvenida a Felipe y no olviden poner sus preguntas en el chat. Gracias a todos por conectarse y estamos pendientes ante cualquier duda. Nos pueden escribir también a geocol@geocol.org si tienen alguna inquietud adicional. Entonces ahora le doy la palabra a Felipe, bienvenido. Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. Entonces, pues vamos a empezar la charla. Pues esta charla se llama Análisis de fluido en los llanos orientales de Colombia, un aporte a la visión geotérmica de Colombia. Y pues quiero empezar con esta foto que muchos han reclamado como propietarios, pero esta es una foto del norte de los llanos, de un pozo de petróleo. Y como se dan cuenta, pues digamos, los llanos es una cuenca de un sistema de circulación de fluidos muy activo, donde el agua meteórica siempre está presente tanto en superficie como en subsuelo. Entonces, muy sencillamente vamos a hacer esta charla en 3 partes, una pequeña introducción de los llanos, y vamos a hablar mucho sobre los fluidos, de los artículos que ya Pablo habló, un poco del modelamiento de cuencas y el trabajo que se está haciendo en este momento. Entonces, la cuenca de los llanos, muchos la conocen muy bien. Es una planicie adjunta, digamos, a la cordillera oriental de Colombia. Es una cuenca petrolífera, tal vez la provincia más petrolífera más grande que tiene el país. Y encima, digamos, tiene un sistema fluvial muy complejo de ríos que fluyen hacia el este, como el Guaviare, el Meta y el río Arauca al norte.
Eh, produce cerca del 70% de la producción de Colombia, pero no solo, digamos, no solo eso en el subsuelo, sino mismo en superficie. Presenta una serie de emanaciones en superficie aquí al sur, cerca de la Serranía de la Macarena, y en la parte frontal de la cordillera, el frente de cuadrante de la cordillera, así como emanaciones de aguas hidrotermales en superficie. Y una circulación de agua, como ya decimos, muy importante. Como en términos generales, digamos, sin entrar mucho en detalle, uno podría dividir el progresivo evolución, la progresiva evolución tectónica de la cuenca de un sistema, digamos, de rift, donde, digamos, la apertura de este sistema permitió la entrada de unos sistemas marinos deltaicos hacia el Cretácico superior, y progresivamente después un sistema más terrígeno, progresivamente más terrígeno paleoceno. Aquí en este artículo Bayonetta del 2009, pues ya se ve un poco el acortamiento y el plegamiento de la cordillera. Posteriormente el levantamiento de la cordillera y los depósitos deltaicos hacia los llanos, y finalmente el levantamiento final de la cordillera y una serie de depósitos molásicos masivos hacia la parte del Forland. Pero entonces fíjense en esta diapositiva cómo han cambiado los sistemas ambientales a lo largo de la cuenca. Y entonces quiero empezar a hablar de algo muy importante para mí, y algo de lo que vamos a hablar a lo largo de toda la presentación, algo que es muy importante para mí es el agua con nata, los modelos conceptuales y la evolución del sistema poroso en las cuencas en general. Pues el agua con nata es denominado por Geoffrey Hanor, uno de los mejores artículos, tienen la oportunidad de leerlo en 1994, un autor excelente. Dice que el agua con nata es el agua que nace con el sedimento, ¿sí? Es decir, si nos devolvemos un poco, el agua con nata a lo largo de la cuenca de los llanos pues, ha cambiado de marino progresivamente hacia más terrígeno, deltaico, finalmente continental. Eso lo que indica es que también sus ambientes han cambiado y su agua con nata ha cambiado. La ventaja de esto es que de alguna forma, entendiendo esa evolución, podemos definir esa agua con nata. Es decir, podemos pensar en un ambiente marino hacia el Cretácico, y marino sabemos el agua de mar, son 35.000 ppm, de NaCl, sal de cocina, isotopía, isótopos estables de deuterio, oxígeno 0,0, sistemas estuarinos, salinidades un poco menores, empieza a haber una serie de cambios en la composición de esa agua, ya no va a ser sal de cocina, va a ser una serie de elementos, y una mezcla isotópica fluvial marino, a lo largo igual de la línea de agua meteórica, y finalmente fluvial, pues salinidades mucho más bajas, niveles mucho más bicarbonatados, vamos a ver en detalle, y una isotopía muy particular que tenemos que hablar. Entonces fíjense cómo ya en estos términos podemos empezar, digamos, a fijar unas reglas de juego para caracterizar esa agua. Entonces, si nos vamos nuevamente a la misma historia, recuerden un Cretácico de una zona de apertura, un ingreso de un mar continental, de la formación Chuna, Gacheta, Guadalupe, progresivamente el plegamiento y levantamiento de la cordillera. Fíjense este sello regional, y cuando hablo de sello regional, no solo es un sello regional para hidrocarburos que se entrampen, sino muy seguramente también para que el agua se infiltre. Entonces, son cosas de las que hay que hablar, y progresivamente mucho más terrígeno, hasta que finalmente el levantamiento de la cordillera nos va a generar esta molaza muy, digamos, impactada y sometida a sistemas dominados por agua meteórica, tal vez depósitos mucho más conglomerados. Entonces, en esta cuenca recuerden que se produce varias unidades del UNE, de Gachetá, Guadalupe, Mirador, Carboneras, y de alguna forma podemos de estos reservorios extraer información para que nos cuente un poco qué ha pasado con esas aguas que inicialmente podemos caracterizar a lo largo de su historia geológica.
Entonces, esto nuevamente es un corte esquemático que vamos a ver a lo largo de la presentación. Tenemos una serie de pozos, algunos más someros, como lo que es la parte más oriental hacia Rubiales. Rubiales, si se dan cuenta, es esta nube de cambio pozos que está acá. Y progresivamente nos vamos más profundo, una serie de pozos más profundos, depósitos más clásicos, pero una importancia grande es que mismo en esta zona más profunda se encuentra una serie de aguas a unas temperaturas importantes, que son de las que vamos a estar hablando un poco más. Un agua que parece una mezcla de una serie de orígenes. Entonces, a lo largo de esa transecta también van a haber diferencias en el gradiente geotermal. Entonces, algunas preguntas que salen es producto de un cambio en la composición del basamento, de un cambio en la evolución de los fluidos, o es un cambio que tiene que ver con el origen y la circulación del agua. Un poco entender esos cambios, el origen de esos cambios nos va a permitir sectorizar la cuenca y decidir en dónde se pueden hacer pilotos para que esa energía, digamos, se preserve en el tiempo. ¿Y cuál es el rol de la historia de flujo de calor? La conductividad termal de los sedimentos y de las rocas, y la historia de circulación de fluidas envuelta en ese escenario. Entonces, pues nuevamente, es una foto bellísima de los llanos. Esto es al sur, como en Vicencio. Pero una pregunta que sale es, bueno, ¿cómo entendemos el suelo? Es decir, ¿cómo de alguna forma iluminamos qué es lo que está pasando? Y como bien dice el título de la presentación, vamos a utilizar la geoquímica de las aguas, de los fluidos, para un poco hacer una reconstrucción de esta historia de la cuenca de los llanos. Entonces, ¿qué hicimos? Este es un corte de la cordillera. Esto es un programa que se llama APICAD, en donde hay una serie de pozos que tuvimos el acceso para muestrear. De ese pozo, pues diferentes reservorios, algunos terciarios, cretásicos. Extrajimos fluido total del pozo, incluido agua, aceite y gas. De ese fluido hicimos una serie de análisis que nos permitieran un poco que esos fluidos nos contaran una historia de cuál ha sido su historia, por qué llegaron ahí, cómo llegaron ahí, y eso es un poco lo que vamos a hablar. Entonces, de la geoquímica, un poco la guía para reconstruir la historia de circulación de fluidos en un reservorio. Entonces, la ventaja de ver este modelamiento de cuencas y la geología digamos, de esta forma, es que podemos montar este cubito que está acá, o este poro que está acá, como un sistema. ¿Okay? Y entonces pasamos de que sea algo geológico a que sea una propiedad con la cual se puede trabajar, una propiedad que se puede modelar. Entonces llevémonos este cubito a un sistema termodinámico. Entonces un sistema es aquella cosa que vamos a estudiar. Para nuestro caso va a ser el agua con nata. Los alrededores van a ser todo lo que no es el sistema. Es decir, todo lo que no es el sistema es infiltración de agua, hidrocarburos, agua meteórica, agua diagenética, todo lo que no es el sistema va a ser en los alrededores. Y el límite va a ser la superficie real o imaginaria de los alrededores y el sistema. Pues fíjense que es exactamente el mismo concepto geológico, pero llevado a un punto químico, físico, que nos permite ver esto de otra forma. Y ese sistema puede ser aislado, donde los alrededores y el sistema no comparten ni calor ni flujo de elementos. El sistema puede ser cerrado, donde se comparte calor, pero no se comparten elementos. Esto puede ser, por ejemplo, una escama del pie del monte, donde no hay intercambio de elementos. El sistema puede ser abierto, donde hay intercambio de calor, elementos entre los sistemas y los alrededores. Ahora volvamos a la geología, para no volverlo tan matemático. Ahora hicimos un pozo que está a unas condiciones de presión, de profundidad, y esa profundidad tiene una presión y temperatura específica. ¿Sí? De ese pozo sacamos fases, una fase gaseosa, una fase
aceite o una fase líquida. No siempre hay hidrocarburos, pero siempre hay agua. Siempre hay agua. Y a esa fase, o a esas tres fases, o quizá que haya, uno puede sacarle qué temperatura tiene, qué presión tiene, qué volumen tiene, qué composición tiene y qué masa tiene. ¿Sí? ¿Esto qué es? Termodinámica. Es la forma de caracterizar un sistema termodinámicamente. Pero sigamos con la geología. Este sistema que hoy está a esa presión y temperatura, si nosotros la devolvemos en el tiempo, va a estar por nuestra agua con nada. Este poro, que en algún momento fue el uno cuando se depositó, fue el mirador, estuvo depositado en la superficie, ya miramos un poco cómo se depositó, a una temperatura ambiente, a una presión, a un volumen, a una composición, masa inicial. Es decir, tenemos dos puntos geológicos que los convertimos en una propiedad termodinámica, porque la caracterizamos con una serie, digamos, de elementos, moción PVT, presión, volumen, temperatura y composición, en dos puntos diferentes. Entonces vamos a tener este sistema, recuerden que el sistema es nuestro medio poroso, a lo largo del tiempo. ¿Y qué es esta línea que yo acabo de dibujar? Un enterramiento 1D, como lo hacemos en geología. ¿Qué nos dice esto? Que esa historia de enterramiento tiene una fase de enterramiento que en algún punto cambió progresivamente ese enterramiento, es decir, puede ser una subsidencia termal, o puede ser un cambio en el sistema de depositación, puede ser la diferencia de la depositación cretácica terciaria, y que posteriormente que tuvo un cambio en presión y temperatura de levantamiento. Esto puede ser cabalgamiento, producto del levantamiento de la cordillera, lo que sea. Pero lo que estamos viendo acá es un cambio de presión y temperatura de un sistema termodinámico, de un agua con nata, con una presión temperatura inicial, que cambia a través del tiempo hasta convertirse en el tiempo presente en esto. ¿Qué quiero hacer yo? Caracterizar correctamente este sistema para entender qué fue lo que pasó entre este punto, que es conocido y medido hoy en día, hasta el pasado, que es el agua con nata. Entonces, en ese proceso hubo cosas. Si nosotros tenemos hidrocarburos y gas, quiere decir que una fuente interna, recuerden los alrededores, que intercambiaron masa con el sistema y que metieron a ese sistema hidrocarburos y gas. Eso no estaba ahí desde el principio con absoluta seguridad. Pero no solo hay cosas profundas que vienen de hidrocarburos. Podemos tener CO2 que venga del manto, podemos tener agua diagemétrica, podemos tener agua hidrotermal, podemos tener una serie de cosas que vengan, digamos, de una fuente interna. Pero podemos tener también una fuente externa, que es agua meteórica que se infiltra el sistema y modifique de alguna forma este sistema inicial hasta convertirlo en un sistema final que podemos medir a tiempo presente. Entonces, fíjense que tenemos una serie de elementos geológicos y termodinámicos que son el punto, digamos, de intersección de estos dos elementos. Una geología inicial, un diagrama de enterramiento de la historia geológica, y una caracterización a tiempo presente de estos elementos para reconstruir la historia. Esto puede ser uno de un punto, de un reservorio a un solo punto. ¿Qué podemos sacar de este sistema a tiempo presente? Gas, isotopía, gases nobles, gases hidrocarburos, gases no hidrocarburos. Del aceite podemos sacar biomarcadores, propiedades PVT, API, vanadio, níquel, cristano, una serie de elementos. Del agua podemos sacar salinidad total, composición iónica, composición de isótopos estables. De las rocas generadoras podemos sacar tipo de querógeno, madurez termal, diagénesis. Y esta correcta caracterización lo que nos van a hacer es darnos un modelo conceptual de cómo llegó desde este punto, que lo conocemos por historia geológica, hasta este punto que lo estamos caracterizando a tiempo presente. Entonces, normalmente, un sistema de agua con nata, que con un flujo de calor a la base de los sedimentos, genera una serie de fluidos, entre ellos hidrocarburos en esta cuenca, que modificaron las condiciones de este sistema. El sistema interactúa con los hidrocarburos y puede modificarse, y el sistema, recuerden, un sistema abierto en el cual llegaron esos fluidos. Va a haber una roca, que sería, digamos, las condiciones de esa roca, pero esa roca también puede tener disolución y precipitación de minerales, es decir, que el volumen de este sistema puede cambiar en función de la disolución y precipitación
la fase de presión-temperatura con estos fluidos y con esta salinidad. Y recuerden, también puede haber un agua meteórica que interactúe con el sistema y que modifique las condiciones iniciales del sistema, y misma esta agua puede interactuar con los hidrocarburos, modificando y degradando las condiciones iniciales de los hidrocarburos. Esta parte también va a ser un constraint, un borde del modelamiento, y es las condiciones de la temperatura de la superficie que pueden alterar todo el sistema termal de la cuenca. Ya. Entonces, ¿qué es lo que queremos entender acá? ¿Cómo fluye este sistema de flujo que le da a la base de los sedimentos? Temperatura a la superficie, y cómo transmite el calor, cómo transmite el calor los fluidos y las rocas, para entender este sistema termodinámico. Ahora, ¿qué hicimos entonces? Esto fue parte de mi tesis doctoral. Cogimos una serie de fluidos. Estos puntos azules son fluidos de agua meteórica en el río Meta. Muchos de estos tocaría Charte, Cravo Chiquito, Cravo Norte, Cravo Sur, una serie de ríos acá. Y los puntos rojos son fluidos tomados de diferentes pozos a diferentes profundidades, de diferentes reservorios, especialmente Carbonera, Mirador, Guadalupe, Cachita y UNE. Y a todos se les hizo análisis de agua, gas y aceite para entender un poco qué era lo que estaba pasando. Vamos a ver un poco de las aguas de formación. Entonces, acabo de hacer una extracción de uno de los artículos que mostró Pablo al principio. Esto es salinidad total, donde para tener una idea, brine o 35.000 miligramos por litro es agua de mar. Y agua fresca es el agua que podemos tomar, menos de 2.000 miligramos por litro, y pues hay un intermedio entre brackish y salina. Entonces lo que podemos ver es, esto sería la formación 1 y la formación mirador. Recuerden, Cretácico y Terciario. Fíjense que nosotros esperamos para el Cretácico pues unas aguas, digamos, mucho más brine, muy seguramente, pero fíjense que el agua es bien dulce. Mismo si se dan cuenta, si hay una punteada, es menos de 500 miligramos por litro. Para que tengan una idea, el agua del río Meta es como 250. Es agua bien dulce. Es decir, que con seguridad algo de agua dulce fue completamente lavada, la formación 1, y por eso está a tiempo presente, está así. Y la formación mirador, pues digamos que originalmente uno podría pensar que inicialmente pudo tener las salinidades que presenta acá, pero igual fíjense cómo la salinidad es bien bajita, menos de 500 miligramos por litro sobre esta zona. Pero mismo en profundidad el agua sigue siendo bajita. Acá en estas profundidades puede ser del orden de 4.000 miligramos por litro. Ahora cojamos esto y vamos un poco más al detalle y miremos la salinidad. Bueno, solamente para comentar, acá la salinidad muchas veces es mayor en profundidad, como es este caso, pero se puede mantener incluso a 5 kilómetros, agua muy fresca, del orden de la salinidad del agua del río Meta, en profundidad. Cuando vemos a la salinidad, pues digamos no puede diferenciar por lo menos los aniones, que estos sí son carbonatados como de agua meteórica, o son cloradas, digamos, como de agua de mar. Y fíjense cómo a medida que vamos aumentando el agua más fresca, pues el agua debe ser mucho más bicarbonatada hasta llegar a los valores de la superficie. El agua clorada, pues cuando vamos a las aguas saladas, digamos, como brine, como de mar, pues son mucho más cloradas, una relación proporcional. Pero algo mucho más interesante que eso, cuando vemos acá la isotopía, esto se le haría el agua del mar referencia normal, ese sería el agua meteórica, es decir, que un agua de formación de la formación UNE debería caer el orden de acá, porque recuerden que el UNE es inicialmente un agua de mar. El resto de aguas, digamos, eventualmente podrían caer sobre esta línea de agua meteórica, donde eso sería aguas de río,
páramo, de río, estuarinas y finalmente nuevamente agua de mar, pero fíjese que ninguna muestra cae sobre este lado. Al contrario, todas parecen, digamos, torcerse y aumentar los valores de oxígeno 18, aguas mucho más pesadas, pero con salinidades no necesariamente más altas. Entonces, pues es un tema muy interesante porque entonces, bueno, si esta agua no es tan salada y es más pesada y es más caliente, ¿qué origen tiene, no? Entonces, pues, solamente para decir que es mucho más complejo de lo que pensamos. Y algo mucho más interesante que todo esto es que no pensaría, digamos, que el agua, de pronto que es mucho más salada, pueda tener mucho más calor, puede conducir mucho más al calor debido, digamos, a la conductividad que tiene. Pero fíjense esto, temperatura del agua en cabeza de pozo y salinidad total del agua de formación. Mayor temperatura en la salida de boca de pozo, menor la salinidad total. Casi que salinidades del agua de superficie. Entonces, pues este tema me parece muy curioso, porque eso quiere decir que hay unas aguas que son mucho menos salinas, que conducen más electricidad o, o que tienen un origen diferente al que hemos considerado y que ese origen viene adicionalmente con agua caliente no tan salada. Entonces, este es un corte de la cordillera como para resumir un poco ese tema de las aguas. Entonces, CS' es hacia el norte. Fíjense cómo es el sur. Fíjense cómo progresivamente el norte la cuenca se profundiza. Las aguas son bien dulces hacia este costado. Realmente siguen siendo dulces. Hay, digamos, una cuña de agua salada y normalmente son dulces más profundas. Las salinidades, digamos, progresivamente van aumentando en oxígeno, como esas aguas diagenéticas que habíamos visto anteriormente. Y también lo que no puede ver acá es que uno podría, si coge cada uno de estos campos, uno podría caracterizarlos por unas diferentes tendencias de fluidos. Acá, por ejemplo, está unidad CL para la formación UNE, y fíjense cómo cuando uno coge ya todos los campos, uno puede diferenciar campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, es decir, que las aguas intrínsecas características de cada campo van a tener una tendencia diferente en salinidad, donde cada vez que nos acercamos más a las aguas meteóricas, nos acercamos más al sur a la ¿cómo se llama? Serranía de la Macarena. Es decir, que este campo 1 va a ser un campo por acá, cercano a Serranía de Macarena, progresivamente campo 2, campo 3, campo 4, que se van alejando de esta agua meteórica hacia unas aguas un poco más exploradas que lo creemos anteriormente. Entonces, aguas meteóricas dominadas por el bicarbonato, las salinidades, de isotopía de agua meteórica, y aguas un poco más profundas, de diagenéticas, dominadas por cloros de baja salinidad, con un incremento en el electrooxígeno 18. ¿De dónde vienen esas aguas? Entonces dejamos de un poco de lado, digamos, esa fase de agua y veamos un poco el gas. ¿Qué pasa con el gas? Porque el gas hubo una serie de análisis que los pueden leer en el artículo, pero vamos a centrarnos un poco en los gases nobles. Nuevamente la misma sección, un poco proyectados los pozos que fueron muestreados. Entonces, solamente quería acá contarles sobre dos temas. El primero es que identificamos muy claramente la recarga de agua meteórica por una serie de análisis. Nos dimos cuenta que las concentraciones de la fase gaseosa en nitrógeno mucho más altas, bien altas, son influenciadas por las aguas meteóricas, es decir, una recarga muy fuerte de gases meteóricos que se meten dentro de profundidad, que incrementan este porcentaje de nitrógeno en la fase gaseosa, y a medida que nos movemos más profundo, esa infiltración de agua meteórica, digamos que es mucho menos fuerte. Eso hay una correlación que hicimos también con los gases nobles provenientes de la atmósfera para llegar a esa conclusión. Pero algo mucho más importante que tiene que ver, digamos, con la parte de genética, es, fíjense que acá uno puede encontrar dos tendencias. Estas amarillas son los carboneras, digamos, los reservorios más recientes, como oligocenos, y esos que están acá, en especial el azul, que es la formación UNE, fíjense cómo aumenta esta relación de R sobre RA a medida que nos vamos más hacia la parte, esto es en la distancia del frente de cabalgamiento, es decir que
Las muestras que están más a este lado son más cercanas a la cordillera, y a medida que los alejamos, pues vamos hacia el oriente, digamos, ya a veces fluviales o algo así. Entonces, fíjense cómo progresivamente esta firma de mantélica va aumentando. La relación R sobre RA es una relación de helio 3, helio 4 del reservorio sobre helio 3, helio 4 de la atmósfera. El helio 3 pues, es un origen más mantélico, es un origen primario, digamos, como del Sol, de la parte más nuclear de la Tierra, y el helio 4 pues, es parte del decaimiento hasta que llega a la superficie, va a ser mucho más crustal. Entonces, este aumento lo que nos indica es que muy tenuemente, pero a medida que nos aumentamos más de la cordillera, el origen de las aguas o el origen de los gases encontrados en los reservorios del Lune son progresivamente un poco más mantélicos. Y esto es un poco la explicación, un poco la visualización de lo que acabamos de ver. Recuerden, los carboneras, que son estos amarillos que están acá, mucho más progresivamente, mucho más atmosféricos, a medida que nos vamos a la superficie, estos fluviales, y progresivamente que nos vamos más profundos en la formación Lune, esa fuente de agua meteórica se acaba y empieza un poco más esa fuente de agua, de gas, perdón, un poco más mantélico. Entonces, ¿será que este origen mantélico, digamos, de un origen más profundo, pueda traernos esa agua más caliente? Y entonces, pues nacen otra serie de dudas, y es que el montón de sistemas hidrotermales que hay en la cordillera, ¿será que tienen que ver con esto? Entonces, parte de los proyectos que estamos desarrollando ahora, ya les vamos a contar un poco al final, es hacer una sección completa de la Foreland de los Llanos, pasando por la cordillera, pasando por la parte como alrededor de la altura de Bogotá y yéndose al Valle Medio del Magdalena, que involucre los orígenes y los gases de la parte hidrotermal de Choachí, mismo de Aguascalientes acá en los Llanos, de Paipa, y que llegue hasta hacia el otro borde de la cordillera para entender un poco cómo funciona esa interacción de fluidos en función de la evolución tectónica de la cordillera. Entonces, sobre lo que les decía, tenemos una fuente más profunda de reservorios profundos. Esto, sin lugar a dudas, es un agua meteórica, y el artículo lo dicen, los gases nobles lo comprueban, pero acá hay una fuente profunda un poco diferente. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué relación tiene esta fuente de pronto con las emanaciones hidrotermales que hay en la superficie, en especial esta de Aguascalientes, pues que hemos empezado a estudiar un poco mejor justo a la altura del frente más, falla más frontal del cabalgamiento de la cordillera. Y bueno, modelamiento de cuenca, que es la última parte. Entonces a mí siempre me gusta mostrar esta historia, ya no sé si ustedes se acuerdan, esta Cecilia Jiménez es una española que va por la católica, iba mucho a misa, y ella vio que había un cuadro del ex homo, pues que estaba un poco deteriorado, y ella lo que dijo, pues yo quiero arreglarlo, y pues yo pinto, yo soy artista. Entonces, pues seguro su promesa de valor fue decir, pues yo lo puedo retocarle y volverlo como el ese homo inicial de Elías García Martínez, y pues este fue el resultado final. Y pues a mí me parece pues una historia muy chistosa, pero me parece curioso y me parece importante esto. Los datos iniciales, porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido nada más que tener una idea del modelo conceptual, es decir, tener una idea de qué es lo que los estudios nos han dicho que ha pasado en la historia del tiempo, pero todavía hace falta hacer el modelamiento, y es muy importante, como bien lo dice aquí la modeladora, respetar los datos iniciales y que el modelo final se ajuste al modelo conceptual. Esto no siempre pasa, y no siempre pasa en la primera simulación. Lo que hay que hacer es conocer muy bien hasta dónde se puede llegar y qué se puede hacer con el modelo y los códigos que se tiene. Entonces, recuerde que nosotros tenemos muy bien caracterizados el agua con nata, le asignamos unas salinidades iniciales, como bien vimos al principio, a los diferentes sistemas de depositación, y lanzamos unos modelos para saber cuál es la evolución de esa salinidad en función del tiempo. Aquí en la parte superior está la salinidad de las formaciones, y acá abajo estaría como un poco la litología y las unidades que estamos modelando. Recuerden este artículo de Jalón 94, es un artículo excelente para considerar. Entonces estamos en el Oligoceno tardío, fíjense, el agua con nata es bien salada porque los reservorios cretácicos son muy salados.
progresivamente cuando vamos, digamos, compactando las unidades, sobre todo en esta parte, pues el fluido tiene que escapar y muchos de estos aguas con natas empiezan a migrar, digamos, en el monoclinal hacia la parte más superior. Entonces hay un flujo muy grande, pero de agua con nata hacia el foreland, por así decirlo, hacia el foreland más externo. Y cuando empieza el levantamiento de la cordillera, empieza a haber una infiltración de agua meteórica que, si se dan cuenta, empieza a diluir la salinidad del agua de formación, pero fíjense que va a estar muy restringido por el sello regional que habíamos visto, que es la formación León, es decir, que no todo lo que entra aquí va a entrar hasta lo más profundo, primero por el sello y segundo porque ya hay un montón de agua que está intentando salir. Y esto creo que ese es el final, ese es el final. Entonces esta es la distribución de salinidad que está en el agua modelada. Esto sería, digamos, como serían esas cuñas de flujo de fluidos, donde hay un flujo muy grande hacia la formación Guayabo, pero una salida muy importante de fluidos de agua con nata de la parte más profunda que llega hacia la parte más externa. Entonces, una de las preguntas siempre hay que hacerse es, como la señora Cecilia, es si los datos que tomamos en los pozos honran un poco este sistema que estamos viendo acá, el sistema de aguas cloradas, de aguas bicarbonatadas y de aguas meteóricas. Entonces, la pregunta que surge ahora es, ¿existe otra fuente de agua? Pues digamos, la voy a dejar abierta porque me parece interesante para la discusión. Y trabajos en progreso. Pues fíjense, esta que está acá es una relación cloro-sodio de una serie de campos de los llanos, y fíjense cómo claramente pues, se ve que hay unas tendencias del agua meteórica al agua salada, pero para mí hay una serie de fuentes acá que están jalando esta información hacia este lado, disminuyendo un poco el cloro. Este es un poco el resultado de lo que les contaba. Fíjense cómo en la parte de la Macarena hay un ingreso muy importante de agua meteórica. Ahí estamos viendo cómo los vectores de flujo de agua y cómo esa agua meteórica pareciera que se estuviera yendo más bien hacia el este, y un poco diluyendo muchísimo el agua de formación en esta parte que está acá. Pero fíjense esto, no les puedo contar qué elemento es, pero hemos encontrado una serie de elementos, un poco de mucho más detalle, metales digamos, metales de más difíciles de medir, que nos dicen que así como vemos que el agua de temperatura, la temperatura del agua de estas aguas de formación disminuye con la salinidad, pues hay una serie de elementos con los cuales aumenta. Es decir, que si encontramos cuál es ese elemento, caracterizamos cuál es el origen de esas aguas con ese elemento, pues podríamos decir dónde hay una circulación de aguas calientes realmente en la cuenca y dónde deberíamos ir allá, porque seguramente la preservación de ese calor a lo largo del tiempo pues, va a ser mucho mayor. Les cuento que tengo la fortuna de trabajar en el equipo de geotermia de Ecopetrol, donde hace parte la vicepresidencia de exploración, desarrollo, producción y la gerencia de energía. Y pues yo creo que parte de esto es que esa correcta caracterización llega a un buen término, podemos hacer una real evaluación de los sistemas geotermales del país, empezando ya por los llanos, que va muy avanzada, pero siguiendo por ahora con la cuenca del Putumayo. Y yo creo que se vienen cosas muy interesantes para el país en ese sentido, pues de parte de Ecopetrol. Y ya la semana pasada, un par de semanas, pues César Patiño les contó parte de todo este proyecto, y pues eso es lo que quería contarles. Y finalmente quería hacerles una invitación a unirse a Atlas. Atlas es un grupo de investigación sin ánimo de lucro que lo que pretende es promover temas de investigación y modelamiento numérico, caracterización del agua, energía geotermal, hidrógeno natural y almacenamiento de CO2. Y esos son algunos de los colaboradores, de los cuales hay físicos, químicos, ingenieros, geólogos, geocientíficos. Entonces, bienvenidos todos y bienvenidas las preguntas. Listo. Felipe, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Ya aquí nos están escribiendo preguntas. Yo tenía unas preguntas por hacer, pero a ver, voy a hacer solo una rápidamente antes de darle paso a la pregunta de Carlos. Están viendo esperen, mi pantalla tal vez no se está viendo todavía. Voy a compartirles. Listo, entonces
ya ven las preguntas, ya ven mi pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Yo lo estoy viendo a usted, sí, y pregunta. Pablo Bueno. Aguilera. Entonces, mi pregunta es el hecho de que la salinidad disminuya con la temperatura. Pues estamos viendo de que el sistema de la cuenca está bastante influenciado por agua meteórica. Y si uno mira el gradiente de anomalía geotérmica, el mapa, y en la cuenca de los llanos, cómo el basamiento se va haciendo más somero a medida que nos vamos moviendo hacia el occidente. Entonces podemos pensar es que básicamente esa Hacia el agua oriente. calentada, hacia el oriente, perdón, esa agua calentada, pues es en su mayoría más agua meteórica la que está saliendo en esos pozos, ¿no? Más que el agua de profundidad que viene de la parte occidental. Yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que hay digamos que es un sistema que no es tan sencillo, digamos, de dos fuentes que se están mezclando en una cuña, como se muestra ahí. Creo que tiene que haber algo porque las aguas que yo he mostrado hasta ahora de los sistemas hidrotermales, en especial aguas calientes, que está ahí cerca, digamos, como entre Villavicencio y, bueno, sí, un poco arriba de Villavicencio, digamos. Es un agua pues, que obviamente tiene una serie de elementos, una diversidad de elementos mucho más grandes, pero es agua meteórica, o sea, es decir, es un agua que isotópicamente tiene un origen meteórico. Es un agua que de alguna forma se infiltra, cambia su composición, se calienta y sale otra vez a la superficie. Y pues me parece bien curioso, porque yo trabajaría, pues lo que yo haría personalmente es trabajar un poco más, no solo en los elementos mayores, sino de pronto elementos menores y trazar como, si eso, litio, no sé, rubidio, bario, boro, unos elementos, digamos, que ayuden un poco a una mejor caracterización de detalle de ese origen y entender un poco ese sistema. Ya, y el agua, y el agua de las manifestaciones termales así son más salinas. Pero no son, o sea, no es el agua de mar tampoco. Es, Ajá. es que yo, espérese, a ver, yo no recuerdo si tengo que los órdenes de magnitud de esas salinidades. Pues podría, sí, me tocaría mirar, yo no recuerdo en este momento cuánto es. Lo que sí recuerdo es que pues, tienen concentraciones más grandes de Aquí elementos está esto. que en otros sistemas son más bajos. Ok. A ver, vamos a darle paso a una pregunta de Carlos Piedradita. Él dice, ¿el modelo considera un sistema acoplado fluidos térmico? No sé, el modelo consiste en fluidos térmicos, o sea, no sé si entiendo, no sé si entiendo bien la pregunta, pero el modelo no considera un fluido que tenga un calor diferente y genético, pero sí considera una eventual disminución de la temperatura con un agua meteórica. Es decir, que el modelo sí consideraría el impacto que tiene la infiltración de agua meteórica en el sistema termal. Es decir, si el sistema si es muy activo, podría disminuir la temperatura por esa agua meteórica, eso sí lo considero. No sé si esa es la pregunta. El Bueno, Carlos modelo, nos la, escribirá por el chat la si geometría le del modelo es quedó. fija en el tiempo. No, Ajá, no es fija en el tiempo. ok. So, Cambia todo, cambia porosidad, permeabilidad, compuestación. Y cambian y como cambia eso, cambia entonces la propiedad de transmitir el calor a través del tiempo. ¿Sí? ajá, Daniela ok. Pinilla, existe la posibilidad de desarrollar, ¿qué es eso? Esos son sistemas geotérmicos mejorados. Básicamente, no me gustaría decir de esta manera, bueno, fracturamiento hidráulico para geotermia. Mm,
en las partes más someras del basamento cristalino. Eso es una muy buena pregunta, Dani. Yo creía que sí. En realidad yo creería que valdría la pena hacer el intento de perforar más profundo rubiales, llegar al basamento, pues porque va a haber un calor adicional radiogénico que puede ser importante. Y yo creo que vale la pena, si ya hay un montón de, es decir, si en superficie hay un montón de facilidades, que a veces es difícil, si ya está, yo lo haría. Claro, sí. Pero yo personalmente lo haría. Sí. Sí, es interesante. Incluso deben ser aguas que de pronto están preservadas y que tengan un calor importante. Yo sí lo haría. Sí, Obviamente es debatible, por suerte también yo sí lo haría. Muchas veces este tema geotérmico se cae por temas de facilidades en superficie y lo que hay que hacer en este ujú. caso es aprovechar todas las facilidades de la para desarrollar. Eso es muy interesante. Ah, esa pregunta era de Andrés. Ah, bueno, gracias, Andrés. Em, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Espérame que esto se me... Ah, yo tenía otra pregunta y tenía que ver con la precipitación de minerales en los pozos. ¿Viste algo de eso? ¿Te diste cuenta de algo de eso? ¿Conoces algo de eso? ¿Cómo a lo largo de la cuenca, si hay alguna afectación de los pozos por la precipitación? Sí, es algo que yo no trabajo en el detalle, pero yo creo Sí, que este tipo de cosas que se pueden hacer. Y es que sí hay precipitación de arcillas en los reservorios, que se sabe que son procesos secundarios durante la diagénesis. Y hay proxies para hacerlo. Un primer proxy sería, hay un programa que se llama Frixe, no sé cómo se pronuncia, que lo que tiene son sistemas en los cuales, sistemas digamos PBT de los minerales, donde uno puede meterle un valor de salinidad o una composición, no recuerdo, y decir qué minerales precipitan o se disuelven a esas temperaturas. Ese es un tema que típicamente vale la pena hacer y vale la pena ajustar esa observación numérica a la observación petrográfica. Y es yo me cogería un pozo, haría un detalle petrográfico o una sola unidad, un detalle petrográfico, una geoquímica de esos minerales arcillosos y una verificación, un contraste con el modelo numérico en Frixel para saber si es coherente o no. Pero sí hay, pero yo no he visto un trabajo así. Yo no he visto, no sé si ok. André, Felipe, no veo más preguntas por acá. Sí, esas eran todas las preguntas. No sé si quieras decir algo ya para cerrar. no, ¿Algo pues más? no está ahí, pero yo había dejado, voy a volverles a compartir un segundo. Es que es esto, ¿Quieres porque compartir pantalla? un segundo, sí, un segundo. Ok. Yo quiero dejarles, yo no sé si me están viendo. Yo quiero dejarles, yo quiero dejarles, ay, no sé, pues era por si me atacan otras preguntas, yo quiero dejarles esto. Y quiero dejarles, digamos, el correo de Atlas, el contact Atlas Service, ay, yo no les escribo, Atlas Research. Research, pues para que me escriban, si se dan cuenta, pues Atlas empecé yo solo con fotos y hay una serie de gente que se ha unido con muchas ganas de hacer cosas y, digamos, de desarrollar proyectos que sirvan a los estudiantes, que sirvan a la industria y un poco engranar ideas para, para promover las geociencias. Entonces, ellos son colaboradores, todos, o todos somos colaboradores. Aquí digamos que no hay jefes, sino es proyectos y ganas de hacer cosas. Entonces, lo que necesiten, escríbanme. Y pues voy a hacer la cuña para hablar de Juan Camilo Ruiz, que acaba de llegar al grupo. Y pues él está liderando un proyecto ahora que es una reconstrucción tectónica de toda la cordillera, en especial de la parte salina de Zipaquirá, y cómo esa salinidad, ese sistema de interacción
digamos, de cabalgamiento, interacción tectónica, puede afectar las salinidades mismo de los sistemas hidrotermales en superficie. Entonces, Ujú. ese es el proyecto que se viene, aunque no lo va a liderar. Entonces, pues para los estudiantes que estén interesados, me pueden escribir y ver cómo engranamos ideas en el marco de este proyecto. Pues bueno, Felipe, muchas gracias por la invitación. Qué chévere esta iniciativa. Realmente yo también soy de los que creo que esta es una iniciativa sin ánimo de lucro y abrir estos grupos da la oportunidad para muchos profesionales, pues, y más ahora con la coyuntura del país, para que la gente tenga la oportunidad de, de trabajar en sus propias propuestas y encontrar grupos o instituciones como estas, como AGECOL, donde sea una plataforma para que el que quiera venga y con su idea tenga donde ejecutarla y sacar adelante pues investigación para el país y proyectos para el desarrollo. Y gracias por esta charla, porque es una primera visión al sistema de recarga. Si lo podemos ver dentro de lo que es un sistema geotérmico que tiene un elemento principal que es la recarga, su trabajo es un gran aporte a entender un poco cómo es la recarga del sistema. Y nada, felicitarlo por todo el esfuerzo que está haciendo y felicitarlos también en el grupo de Ecopetrol por el interés que se ha venido presentando en la empresa con respecto a la geotermia. A todos los que asistieron, muchas gracias por su tiempo, por participar, por sus preguntas. Cualquier pregunta, escríbanos también a geocol@geocol.org o al correo del comité técnico, que es técnico@geocol.org. Nos vemos dentro de 2 semanas en el próximo webinar. ¿Listo? Chao a todos. Chao, Gracias. Felipe. Chao a todos.